Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Chetumal, República Mexicana. ¿Esto es de qué parte? Quintana Roo. Quintana Roo. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo y esto es alrededor de la palabra de Dios y su programa para así ver lo que Dios tiene con nosotros en la América Latina y el Caribe. Y así poder comprender el por qué Dios nos envió a nacer y a vivir en la América Latina y el Caribe. Es un misterio grande en el programa de Dios, los latinoamericanos y caribeños. Como también el pueblo hebreo es un pueblo misterioso, los latinoamericanos y caribeños son un pueblo misterioso. Ahora vamos a ver algo de ese misterio contenido ahí en el libro o carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 7, verso 1 y adelante, nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contado de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Pues nada perfeccionó la ley,
y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos llene del conocimiento de su palabra. Nos abra las escrituras y nos abre el corazón y el entendimiento para comprenderla. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuestro tema para esta ocasión es la obra de Melquisedec. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La obra de Melquisedec. Vean este personaje que le apareció al profeta y patriarca Abraham en el capítulo 14, del cual dice que ni tiene padre ni madre, o sea que es sin padre y sin madre, o sea que no tiene principio ni fin. Este sumo sacerdote podemos ver que es nuestro amado Señor Jesucristo. No tiene genealogía. Así es que es un sacerdote eterno. Él es el sumo sacerdote de Dios, del templo que está en el cielo. Y ese es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual apareció a Abraham en su cuerpo teofánico como sumo sacerdote. Y Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec, y Melquisedec le dio pan y vino a Abraham, porque el pan y el vino representan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, la cual Cristo daría por la descendencia de Abraham, por los hijos de Abraham. Porque los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham sería como la arena de la tierra o del mar, y también como las estrellas del cielo. Y ahora tenemos la descendencia de Abraham terrenal, el pueblo hebreo, y tenemos la descendencia de Abraham celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, los escogidos de Dios, los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora vean ustedes, Cristo en el Nuevo Testamento nos dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y luego, en la última cena dice, tomando el pan: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea que está representando en el pan su cuerpo físico, así como lo representó en el pan que le dio a Abraham cuando se encontró con Abraham. Por lo tanto, le daría pan, le daría de sí mismo su carne. Por eso él vino, para poner su cuerpo en sacrificio vivo por todos nosotros. Y luego, cuando tomó la copa, dijo: tomad, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. No que el vino aquel era la sangre literal, sino que representaba la sangre, y el pan representaba su cuerpo, como también el pan que le dio Melquisedec a Abraham representaba el cuerpo de Cristo, que sería crucificado y dado por nosotros en sacrificio vivo. Y
El vino que le dio representaba la sangre de Cristo que sería derramada. O sea que Melquisedec allá con Abraham está representando allí en el pan y el vino su cuerpo y su sangre que él derramaría por nosotros cuando fuera crucificado en la cruz del Calvario. Cuando Melquisedec viniera en carne humana, vestido de carne humana, en la forma de un hombre, de un profeta, vean, allí estaría el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, en la forma de un hombre, en un cuerpo nacido por medio de una virgen, el cual fue Jesús. Y vean, Jesús, en el cual estaba el ángel del pacto manifestado en toda su plenitud. Melquisedec estaba en la tierra para llevar a cabo el sacrificio por el pecado, para la reconciliación de los hijos e hijas de Dios con Dios. Y ahora vean ustedes, así como el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo ofrecía el sacrificio por el pecado, el sacrificio de la expiación, el sacrificio del macho cabrío, y luego entraba al lugar santísimo con la sangre del macho cabrío y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio hacia el este. Y todo esto está reflejando lo que Melquisedec, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, llevaría a cabo. Por eso lo está reflejando en un sacerdocio temporal. El sumo sacerdote Aarón y los descendientes de Aarón. Los sumos sacerdotes tendrían que ser descendientes de Aarón, y ellos harían esta labor una vez al año en el tabernáculo y pasarían hasta el lugar santísimo. Por eso Dios les prohibió a los demás sacerdotes entrar al lugar santísimo. Solamente entraría el sumo sacerdote, y una vez al año, o sea, un día en el año, el día 10 del mes séptimo, y entraría con la sangre de la expiación para llevar a cabo la obra de reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Dios perdonaría sus pecados y serían reconciliados con Dios, porque una persona no puede ser reconciliada con Dios si no se arrepiente y obtiene el perdón de sus pecados. Y vean ustedes, para eso la sangre del macho cabrío obraba cubriendo los pecados del ser humano para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora, por medio de la sangre de Jesucristo, que es nuestra expiación por el pecado, nuestros pecados no son cubiertos, sino quitados, porque es un sacrificio perfecto. Y ahora, por medio de ese sacrificio que hizo ¿quién? El sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Y el sacrificio de la expiación fue su propio cuerpo de carne, que nació de la Virgen María. Y ahora vean ustedes cómo Melquisedec ha venido a la tierra en carne humana para llevar a cabo la obra de reconciliación de la descendencia de Abraham celestial y de la descendencia de Abraham terrenal. O sea, de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los miembros de la iglesia de Jesucristo, y también para el pueblo hebreo. Ahora vean ustedes, así como el sumo sacerdote llevaba a cabo el sacrificio del macho cabrío en el atrio, donde era el lugar para llevar a cabo el sacrificio, y después entraba con la sangre por el templo hasta llegar al lugar santísimo. Ahora el atrio de la casa de Dios, del templo que está en el cielo, es este planeta Tierra, es esta dimensión terrenal. Y por eso Melquisedec vino con el sacrificio de la expiación, vino con ese cuerpo aquí a la tierra, creado por Dios. Así como cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios le dijo que lo sacrificara para Dios, pero cuando ya Abraham lo iba a hacer, ya en su alma, en su corazón, ya lo había realizado, y eso contó para Dios. Por lo tanto, Dios le dice desde el cielo, el ángel de Jehová le dice: detén tu mano. Y luego, cuando Abraham mira, ve un carnero allí enredado en las matas. Dios lo creó para él. Isaac es tipo de Cristo, y también aquel carnerito, aquel animalito, él es el sustituto del ser humano, es Cristo.
Y ahora ven ustedes cuando no aparecía un sacrificio perfecto, porque los sacrificios de los animalitos no eran perfectos, por lo tanto no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían delante de Dios. Luego apareció en la tierra, creado por Dios, un cuerpo perfecto, el cuerpo de Jesús. Apareció una persona perfecta, el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y apareció el sacrificio perfecto para ser efectuado ese sacrificio en este planeta Tierra, que es el atrio de la casa de Dios. Y ahora vean ustedes por qué Cristo tenía que morir aquí en la tierra. Pero ya todo eso estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y ya en la mente de Dios ese sacrificio estaba hecho, porque ya estaba en la mente de Dios ese programa. Por eso es también que muchas veces cosas que uno piensa y ya en la mente, en el corazón, ya las hace, cuentan delante de Dios, como si las hubiera hecho físicamente también. Por eso es que Dios juzga el corazón. Cuando Sara se rió, cuando Dios dijo, Elohim le dijo a Abraham que tendría un hijo, Sara en su corazón se rió diciendo: ¿será que después de vieja, con 89 años, he de tener deleites con mi esposo y he de tener un hijo, y mi esposo también viejo, con 99 años? Pero todo eso lo pensó allá en el alma. Y Dios le dijo: Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer, diciendo: ¿será cierto que he de tener un hijo? Y cosas así, dijo Dios a Abraham. Pero Sara dijo: no me he reído. Sara no se había reído exteriormente, pero en el alma sí lo había hecho. Se rió en el corazón. Y Dios mira y juzga el corazón. Por eso los pensamientos del ser humano hablan más fuertes en el cielo que las mismas palabras que hablamos aquí en la tierra. Por eso Dios juzgará los pensamientos y las intenciones del corazón de los seres humanos. O sea, por ejemplo, hay dos personas que hacen tal cosa y uno puede ser juzgado y esa persona salir bien, porque la intención de su corazón no era hacer mal, no era una intención mala. Sin embargo, otra persona hacer lo mismo y contar mal para esa persona y ser condenada, porque la intención del corazón de esa persona era mala. Por lo tanto, pensó en hacer eso con una mala intención. ¿Ven? Y ahora Dios juzga las intenciones del corazón. Por eso todas las obras de los seres humanos van a ser juzgadas de acuerdo a la intención que hubo en el corazón de las personas. Algunas personas dicen: yo hice tal cosa, pero es que yo no pensé ni pensé lo que iba a hacer. Bueno, los animales son los que no piensan. Es mejor que sepa que usted es un ser humano y piense antes de hacer las cosas, para que las haga bien hechas. Porque el que no piensa para hacer las cosas siempre las hace mal. Pero para Dios, recuerde, todo eso cuenta. Todo eso cuenta. No vaya a ser que sea contado como una bestia bruta, haciendo las cosas cuando debe hacerlas correctamente, pensando como un ser humano, porque Dios le ha dado alma y espíritu para poder pensar y actuar correctamente. Ahora, podemos ver que nosotros tenemos que examinar las intenciones de nuestro corazón, para que así todo lo que hagamos sea con buena intención. Ahora, vean ustedes cómo Dios juzgó a Sara
por haberse reído y la juzgó como incrédula. Sin embargo, Abraham antes se había reído en otro de los capítulos cuando Dios le había hablado acerca de que tendría un hijo, y Dios no lo juzgó de incrédulo. Porque uno se puede reír cuando Dios hace una promesa, se puede reír con incredulidad, o sea, no creyendo que eso va a ser así, o puede reírse de gozo sabiendo que eso va a ser así y que va a recibir esa bendición tan grande. Eso sucedió con Abraham. Se rió de gozo, ya viejo, pero viene el hijo, Dios lo ha prometido. Piense una persona de 99 años y que Dios le diga: vas a tener un hijo y va a ser un varoncito y va a ser el hijo que heredará tu bendición, va a ser un profeta. Todo eso iba para Isaac, la bendición de la primogenitura para César y ese hijo. Así es que imagínense cómo se pondría Isaac y cómo sería un hombre de, luego cuando nació ya tenía 100 años, un hombre de 100 años jugando con un bebé, haciéndole cariñitos al bebé para que se ría el bebé, y una ancianita de 90 años jugando con un bebé y dándole el pecho. Dios los rejuveneció para que pudiera venir ese hijo, porque eso es lo que Cristo hace con su iglesia, la rejuvenece para que venga el hijo prometido, la segunda venida de Cristo. Porque en una iglesia vieja no puede venir, pero en una iglesia rejuvenecida sí puede venir el cumplimiento de la promesa de Cristo, la promesa del hijo prometido, la promesa de la venida del hijo de Abraham. Y ahora vean, este Melquisedec ya sabemos que es Jesucristo. Melquisedec se hizo hombre, se hizo carne para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora el sacerdocio cambió. Ya el sacerdocio que viene por medio de Aarón y por medio de la tribu de Leví, ya delante de Dios terminó su labor. Desde que apareció un nuevo sacerdote, un nuevo sumo sacerdote, Melquisedec. Y ahora Dios tiene el nuevo orden del nuevo sacerdocio, del sacerdocio celestial, para ser establecido en este planeta Tierra, del cual nosotros somos reyes y sacerdotes. El orden que será establecido en la tierra sacerdotal es un orden eterno, el orden de Melquisedec. Y así como los sacerdotes eran descendientes de Aarón y los sumos sacerdotes eran descendientes de Aarón, ahora los sacerdotes del nuevo orden sacerdotal para ministrar durante el reino milenial en ese planeta Tierra con el sumo sacerdote Melquisedec, vean ustedes, son descendientes de Melquisedec. Por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, nacemos de nuevo y nacemos como hijos del rey Melquisedec y del sumo sacerdote Melquisedec, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Por lo tanto, somos hechos sacerdotes y también reyes, porque él es Melquisedec, sumo sacerdote del templo celestial, sumo sacerdote de Dios y rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén, rey de justicia y rey de paz. Por lo tanto, los hijos de Melquisedec son reyes también, porque son descendientes de un rey. Y algunos de ustedes todos pensábamos que bueno hubiera sido ser hijos de los reyes de tal nación. Pues miren, somos hijos del rey de los cielos y de la tierra, y eso es lo más grande que una persona puede ser, un hijo de Dios, del Dios Altísimo, un hijo del rey Melquisedec
y sumo sacerdote Melquisedec. Y ahora miren cómo hemos venido a ser llamados hijos de Dios por medio de Cristo. Somos descendientes del segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es también sumo sacerdote del templo que está en el cielo, y también Él es rey de Jerusalén y rey del universo completo. Y ahora, ese es el orden que será establecido durante el reino milenial en este planeta Tierra. El orden de Melquisedec. Ahora, Melquisedec es Jesucristo nuestro Salvador. Luego que murió y resucitó, y fue así llevado a cabo el sacrificio de la expiación para la reconciliación de todos los hijos e hijas de Dios, del Israel celestial y del Israel terrenal. Cristo ascendió al cielo como así el sumo sacerdote, que después de efectuar el sacrificio de la expiación del macho cabrío, luego entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación y esparcía sobre el propiciatorio, y allí estaba haciendo la intercesión. Luego que terminaba sus labores, luego le tocaba, él estaba en ese día entrando y saliendo. Entraba unas cuantas veces al lugar santísimo y salía, y ya a lo último encontramos que también entraba con el incensario de oro, encendido con fuego del altar, y llevaba en su mano el perfume, o sea, el incienso molido. Y para entrar al lugar santísimo, ahí echaba el incienso dentro del incensario que estaba encendido en fuego, y al quemarse ahí dentro del lugar santísimo, teniendo el incensario en la mano, al quemarse ahí, se levantaba la nube de incienso. Y ahí, vean ustedes, recuerden que el incienso representa las oraciones de los santos, y ahí iba las oraciones del pueblo hebreo y el arrepentimiento del pueblo hebreo, y las oraciones para la reconciliación de ellos con Dios. Ese era el día de lamentarse, arrepentirse por sus pecados, llorar, y el que no lo hiciera sería cortado del pueblo. Y ahora vean ustedes, en el nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, bajo la sangre de Cristo, la persona es llamada a recibir a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, y así, afligido por sus pecados, pedirle perdón a Cristo y lavar sus pecados en la sangre de Cristo, para ser reconciliado con Dios. Viene la reconciliación con Dios y obtenemos el nuevo nacimiento, y obtenemos así el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y en el día postrero seremos transformados. Los que vivimos y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y así estaremos también reconciliados físicamente también, porque tendremos el cuerpo eterno y glorificado. Ahora Cristo está en el cielo, en el trono de intercesión, haciendo intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son el Israel celestial. Y por eso, de etapa en etapa, de edad en edad, Cristo ha enviado un mensajero a través del cual Él se ha manifestado y ha reflejado lo que Él está haciendo en el cielo, para así extender su misericordia a las personas que viven en la tierra, y ser así llamados los escogidos de Dios de edad en edad. Eso es lo que ha estado aconteciendo, y Cristo en el cielo haciendo intercesión por los primogénitos de Dios, por los que tienen sus nombres allí escritos, por los que se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo como su Salvador, y lavan sus pecados en la sangre de Cristo, para así Cristo darles su espíritu y que obtengan el nuevo nacimiento y nazcan en el reino de Dios. Y ahora vean cómo Cristo está haciendo la obra de intercesión, lo cual había sido reflejado en el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo el día 10 del mes séptimo con la sangre de la expiación, haciendo allí esa intercesión el sumo sacerdote.
Luego, cuando terminaba sus labores, el sumo sacerdote, todas sus labores, y salía del lugar santísimo y pasaba del lugar santísimo al lugar santo y del lugar santo al atrio. Todo el pueblo, cuando lo veía y las campanillas de su vestidura sonando, se llenaban de gozo. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Eso significa la segunda venida de Cristo para los creyentes en Él. Y eso significaba que ya la intercesión había sido efectuada y Dios había aceptado ese sacrificio y había aceptado esa intercesión, y que ya todo estaba arreglado delante de Dios y el pueblo hebreo ya estaba reconciliado con Dios. Y cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo y salga y toma el libro de la redención, el libro de los 7 sellos, y lo obra en el cielo y haga su obra, su reclamo, luego, ¿qué sucederá? Pues ya se ha hecho la intercesión en el cielo y Cristo sale para resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros, y así estar totalmente reconciliados con Dios, porque ya la obra de intercesión se ha efectuado y la reconciliación de los hijos e hijas de Dios del Israel celestial se ha llevado a cabo por Cristo en el lugar santísimo, esa intercesión, y por lo tanto se ha obtenido la reconciliación. Cristo ha obtenido como sumo sacerdote la reconciliación total de todos los hijos de Dios cuando termine su obra de intercesión en el cielo. Ahora vean, el sumo sacerdote tenía 2 vestiduras. Una, la vestidura para entrar al lugar santísimo, y otra, la vestidura que usaba fuera del lugar santísimo. La vestidura que usaba para entrar al lugar santísimo era de lino, y la vestidura que usaba cuando estaba fuera del lugar santísimo era con oro. Así es que vean ustedes, 2 vestiduras tenía el sumo sacerdote cuando vestía. La vestidura dorada era llamado el novio. Aparecía como el novio al ser vestido así, el novio de Israel, del pueblo hebreo, porque Dios representaba al pueblo hebreo como una esposa o una novia, como también con el Israel espiritual. El Israel espiritual, ¿cuál es la iglesia de Jesucristo? Es la iglesia novia del Señor Jesucristo, y Cristo es su cabeza. Por lo tanto, Cristo es su novio y es su esposo. El esposo de la iglesia es Cristo, Él es la cabeza. Ahora, miren, el sumo sacerdote tenía una vestidura muy, pero que muy especial. Y entre las cosas que tenía en la vestidura, tenía una mitra, que eso es un turbante preparado en cierta forma, y con ese turbante él entraba, él lo usaba en todo el templo allí cuando usaba las vestiduras, ambas vestiduras, y eso se llama la mitra. Y esa mitra que él tenía frente una lámina o laminilla de oro donde tenía el nombre de Dios. Vean lo que dice. Si buscamos en los originales, pues ahí veríamos que esa laminilla de oro tenía un nombre escrito, Éxodo capítulo 28, verso 36 al 38 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. O sea que ahí está el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios, grabado en una lámina de oro, y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas
en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Vean, para obtener gracia delante de Jehová tenía que estar esa lámina de oro con el nombre ahí: Santidad a Jehová. Santidad a YHWH. Ahora vean, sobre la mitra, ese turbante que llevaba ahí, era que estaba esa lámina de oro, y así el sumo sacerdote, vean ustedes, el sumo sacerdote tenía esa bendición, porque tenía el nombre de Dios escrito en su frente, y lo tenía colocado sobre el turbante, sobre su cabeza. El sumo sacerdote, el cual entraba al lugar santísimo una vez al año. Y ahora Cristo es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, y Cristo es el ángel del pacto. Y vean aquí en Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante, nos dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora vean dónde está el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios. Y en el Éxodo, cuando Moisés le preguntó al ángel de Jehová cuál era su nombre, vean, capítulo 13, verso 13 al 14 dice del Éxodo: dijo Moisés a Dios, y vean, está hablando con el ángel de Jehová, pero es que el ángel de Jehová es nada menos que Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, en ese cuerpo angelical. Dios dijo a Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando buscamos en los originales, aquí donde dice yo soy, ahí es YHWH. El yo soy en los originales, cuando se traduce en los originales, es Y, que es la Y, YHWH. Y ese es el nombre que le dio el ángel de Jehová a Moisés, como el nombre que él tenía. Y el ángel de Jehová, cuando le apareció a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque el ángel de Jehová es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y el ángel de Jehová vendría a la tierra conforme a como estaba profetizado por Dios a través del profeta Malaquías, en el capítulo 3, donde dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Todos sabemos que ese fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién vendría? El Señor
el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vean quién vendría. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, vendría al pueblo hebreo. ¿Para qué? Vendría para llevar a cabo la obra de redención. Vendría para llevar a cabo el sacrificio de la expiación para la reconciliación del ser humano con Dios. Y no hay otra forma para la reconciliación del ser humano con Dios sino por medio del sacrificio que Melquisedec, el sacerdote, sumo sacerdote del templo que está en el cielo, realizó con su propio cuerpo de carne que tuvo aquí en la tierra, llamado Jesús. Ahora bien, lo sencillo que es todo, y vean cómo lo reflejó Dios en el Antiguo Testamento con el sumo sacerdote ofreciendo el sacrificio de la expiación el día 10 del mes séptimo. Ahora todo eso es lo que Cristo nuestro Señor ha realizado, porque Él es Melquisedec, que se hizo carne. Él es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, sacerdote para siempre. Y nosotros, por cuanto somos sus hijos, somos sacerdotes también. Pero Él es el sumo sacerdote. Y por cuanto también Él es rey del universo completo, de toda la creación, nosotros somos hijos de Él, por lo tanto somos reyes también. Y ahora, miren ustedes cómo todo esto Cristo lo reflejó en el Antiguo Testamento. Pero ahora San Pablo nos dice algo muy importante aquí en su carta a los Hebreos. En la lectura que tuvimos, nos dijo San Pablo, capítulo 7, verso 11 en adelante, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? No habría necesidad de otro sacerdote, de otro orden sacerdotal, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, del cual Aarón era el sumo sacerdote. Pero dice que no perfeccionó nada. No fue perfeccionado nada. Por lo tanto, se requirió un sacerdote del orden celestial, el sumo sacerdote Melquisedec. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y ahora se cambió de la ley a la gracia. Y Cristo escribe en nuestros corazones sus leyes. ¿Cómo fueron escritas las leyes allá en el Sinaí? Sobre tablas de piedras, cuando Moisés subió al monte Sinaí. Ahora, vean ustedes, el sumo sacerdote Melquisedec ha estado ministrando en el cielo, y cuando termine su labor, él tomará el libro de los 7 sellos, lo abrirá, reclamará todo lo que él ha redimido con su sangre y resucitará a los muertos en Cristo, y nosotros nos transformará. Ahora, ven ustedes, todo lo que Cristo haría en el templo de Dios en el cielo está reflejado en el tabernáculo que construyó Moisés y templo que construyó Salomón. Esos templos representan el templo de Dios que está en el cielo y representan también a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ya como representación del templo que está en el cielo, no está el templo que construyó Salomón ni el tabernáculo que construyó Moisés, pero está la iglesia del Señor Jesucristo, que es la representación del templo de Dios celestial. Amén. Y Cristo ha estado en medio de su iglesia, el Espíritu Santo ministrando por medio de sus mensajeros de edad en edad y reflejando lo que Él está haciendo en el cielo. Pero ahora, miren ustedes, para
el tiempo final, Cristo estará en su iglesia. Recuerden que su iglesia, así como el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, tenían atrio, lugar santo y lugar santísimo, así también la iglesia del Señor. Y ahora, durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, el pueblo de Dios ha estado en el lugar santo de ese templo espiritual, que es la iglesia de Jesucristo. Y para este tiempo final, llegamos a la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y el lugar santísimo no puede entrar cualquier persona para ministrar. En el lugar santo ministraban los sacerdotes, muchos sacerdotes, pero en el lugar santísimo solamente podía ministrar una sola persona. Y era el que tenía el turbante, llamado la mitra, con la lámina de oro en su frente, con el nombre ahí de Jehová, decía santidad a Jehová. Y ahora vean ustedes, Cristo ha ministrado en el Espíritu Santo en su iglesia en las diferentes edades por medio de sus ángeles mensajeros, pero ninguno de ellos pudo entrar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, sino que ministraron en el lugar santo del templo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Pero para entrar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, vean ustedes, entrará en el día postrero, pues construirá ese lugar santísimo con seres humanos, así como ha estado construyendo su iglesia con seres humanos, piedras vivas, dice San Pedro en el capítulo 2 de Primera de Pedro, porque somos piedras vivas, así como Cristo es la piedra del ángulo que los edificadores desecharon. Vean, Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante dice: acercándoos a él, piedra viva, desechado ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, o sea, nosotros, todos los creyentes en él, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote. Ahora vean ustedes, somos edificados como una casa espiritual, un templo espiritual. Somos colocados como piedras vivas en la casa de Dios, en la construcción de ese templo espiritual que Jesucristo está edificando, para así ofrecer a Dios sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y esto lo hacemos por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora continuamos leyendo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Dónde la pone? En Sión. Y Sión fue el pueblo hebreo, y fue también Jerusalén, y es la iglesia de Jesucristo. Representa la iglesia de Jesucristo. Y la piedra angular es la venida del Señor, es Cristo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahora Cristo tiene un nuevo templo aquí en la tierra, que es su iglesia. Y Él es el que ministra en su iglesia de edad en edad por medio de los mensajeros que Él envía en cada edad, y coloca al lado de esos mensajeros ayudantes
maravillosos que están brazo a brazo con ese mensajero. Pero el ministerio para cada edad lo tiene Cristo por medio del mensajero de cada edad. Y esos 7 ministerios para las 7 edades corresponden al lugar santo. Pero para el lugar santísimo es Cristo el que ministra en su iglesia, llame junta a sus escogidos, y ahí Él ministra en medio de su iglesia en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y para entrar al lugar santísimo, vean ustedes todos los requisitos que hubo en el tabernáculo que construyó Moisés y templo que construyó Salomón. Ahora, Cristo por medio de cada mensajero ha ministrado en su templo espiritual. ¿Y cómo ministrará en su templo espiritual en este tiempo? Por medio de su ángel mensajero. Y ahora vean ustedes el turbante del sacerdote, donde estaba el nombre escrito, es tipo y figura de el ángel mensajero que Él enviará en el día postrero. Así como el cabello blanco del Hijo del Hombre en Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 10 es nada menos que Cristo manifestado en su ángel mensajero en el día postrero. Porque el que forma el cabello blanco del Señor Jesucristo en la nube de ángeles que apareció en febrero 28 de 1963 es nada menos que el ángel que era diferente a los demás y tenía el 7º sello. Y con la venida de ese ángel a la tierra, a la iglesia de Jesucristo ministrando en el lugar santísimo de su templo espiritual, tendremos a Cristo el Hijo del Hombre con el simbolismo del cabello blanco siendo cumplido, porque el cabello blanco representa experiencia y madurez y sabiduría para juzgar. Y ahora vean cómo ese ángel que tenía el 7º sello, que era diferente a los demás, era el que formaba el cabello blanco del Señor. Y los demás ángeles, la barba del Señor. Y ahora podemos ver que es un conjunto de la barba con el cabello, pero la parte alta del cabello blanco era formado por ese ángel que era diferente a los demás, y ese es el simbolismo que usaban los jueces ingleses y franceses y de otras naciones antes, y todavía lo usan algunas naciones como Inglaterra, cuando iban a juzgar y entraban a la corte, se colocaban esa peluca blanca y esa túnica, lo cual los colocaba a ellos con toda la autoridad, sabiduría y madurez para hacer juicio correcto en todos los casos que iban a ser juzgados. Y Cristo viene como juez de toda la tierra. Por lo tanto, el ángel que era diferente de los demás estará presente en este tiempo final, en medio de la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Él viene como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra. Por lo tanto, el Melquisedec, el cual es sacerdote del Dios Altísimo y también rey de Salem y rey de justicia y rey de paz, viene Melquisedec como rey de justicia y rey de paz y rey de Jerusalén, y también viene como sumo sacerdote en su iglesia, pero para el mundo su venida será como juez. Ahora vean ustedes el cabello blanco del Hijo del Hombre en Apocalipsis capítulo 1 y también Apocalipsis capítulo 10 y también en el monte de la transfiguración en el capítulo 17, cuando Cristo se transfiguró delante de ellos y sus cabellos se hicieron blancos como la luz, como blanca lana, como nieve,
y sus vestiduras se hicieron resplandecientes como la luz. Vean, todo eso es el simbolismo de lo que Cristo estará cumpliendo en este tiempo final. Y ahora, vean, el cabello blanco del Hijo del Hombre y el turbante del sumo sacerdote con el nombre escrito en la parte de la frente en una lámina de oro para poder entrar al lugar santísimo, para alcanzar misericordia de parte de Dios para su pueblo. Pero ahora vean ustedes, para el día postrero, Cristo estará manifestado en medio de su iglesia y estará ministrando en medio de su iglesia en la de la piedra angular, que es el lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahora, ¿cómo va a estar el nombre de Dios ahí? Va a estar en la mitra, en una lámina de oro que estará colocada sobre la mitra. Así está establecido en el Antiguo Testamento para el sumo sacerdote. Y todo esto se materializará Cristo viniendo en el día postrero, en su manifestación del día postrero a través de su ángel mensajero. Apocalipsis capítulo 3 verso 12 dice: al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ahora encontramos que sobre un vencedor, Cristo escribirá su nombre nuevo, nombre eterno de Dios y nombre de la nueva Jerusalén, nombre de la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, la ciudad de nuestro Dios. ¿Y qué nombre hay que pueda ser mejor que el nombre eterno de Dios para la ciudad de Dios? No hay ningún nombre mejor que ese. Y nombre nuevo para el Señor Jesucristo, no hay ninguno mejor que el nombre eterno de Dios. Y ahora vean ustedes cómo todo ese simbolismo estará manifestado en este tiempo final. Y así se estará cumpliendo todo el programa divino correspondiente al tiempo final. Y Cristo estará en medio de su iglesia ministrando en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y luego, durante el reino milenial, ven ustedes la iglesia de Jesucristo siendo el templo de Jesucristo. Todo lo que se hará durante el reino milenial lo hará Cristo con su iglesia. O sea que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, todas las cosas espirituales y todas las cosas del campo terrenal, o sea, todas las cosas del campo político, económico, social y de los demás campos terrenales, serán ministrados por Cristo y su iglesia. Cristo como rey, con su iglesia, porque somos reyes también. Y lo que tenga que ver con el campo religioso, pues Cristo como sumo sacerdote con su iglesia, que somos sacerdotes con él también. Ahora vean ustedes cómo Cristo ministrará y se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y ahí estará establecido un nuevo ministerio sacerdotal, un nuevo orden sacerdotal, que es el orden sacerdotal de Melquisedec con sus hijos, su iglesia, y un nuevo orden de monárquico, un nuevo orden de reino. Y no será el reino o reinos que han estado aquí en la tierra entre los gentiles, sino será el reino de Dios establecido en la tierra por Cristo. Y ese será el reino del Mesías. Ese será el reino del hijo de David,
y por eso se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y con él nosotros estaremos también como reyes. Un nuevo orden en todos los campos, en el campo de gobierno y en el campo religioso. Y por eso habrá paz sobre toda la tierra durante el reino milenial. Porque Cristo, con sus hijos, su iglesia, que son reyes y son sacerdotes, gobernarán sobre el planeta Tierra completo. Ahora hemos visto la obra de Melquisedec. ¿Qué él ha estado haciendo en el cielo? Y el por qué tuvo que venir a la tierra y vestirse de carne humana para obtener el cuerpo que sacrificaría, que sería sacrificado para llevar luego su cuerpo allá y su sangre para estar intercediendo con su sangre por todos nosotros. Y ahora hemos visto algo de cómo él obrará durante el reino milenial. Pero el tiempo nos falta para ir con más detalles en lo que será para el reino milenial. Ahora todavía Cristo no ha terminado su obra de intercesión en el cielo, porque todavía faltan algunos de entrar. Y por eso llevamos el mensaje por todas las naciones, para que los que son de Dios oigan la voz de Dios y entren al cuerpo místico de Cristo. Y Cristo haga la intercesión por ellos en el cielo y los reconcilie con Dios. Reconciliados hoy con Dios, dice San Pablo. Y nuestra reconciliación es por medio de Cristo. Y Él es el que la hace en el cielo con su propia sangre, como sumo sacerdote. Y ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino. Y Él está haciendo intercesión por los últimos que serán reconciliados con Dios, que son los últimos escogidos de Dios. Y luego que termine su intercesión por sus escogidos del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, después Él llamará y juntará 144,000 hebreos escogidos, los cuales están en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Y serán reconciliados con Dios. Sus pecados serán perdonados y recibirán así la palabra, el mensaje, y recibirán a Cristo en su segunda venida, y luego comprenderán lo que ha sido la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y verán entonces la expiación. Verán que Él llevó a cabo esa obra de expiación, la cual estaba representada en el día de la expiación, donde se ofrecía el macho cabrío de la expiación y se llevaba la sangre del macho cabrío al lugar santísimo. Todo eso ha sido hecho por Cristo y su sangre ha sido llevada al templo de Dios en el cielo. Eso ellos lo van a comprender cuando llegue el momento. Y se van a dar cuenta por qué no tienen ya templo y por qué tampoco lo necesitan. Y ahora hay un nuevo templo que Cristo ha estado construyendo, que es su iglesia. Bueno, la obra de Melquisedec. Y Cristo es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, el que le había aparecido a Abraham. Por eso dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Él vio a Melquisedec y también vio a Elohim. Y Elohim y Melquisedec son la misma persona. Nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Bueno, que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos bendiga con todas las bendiciones del nuevo pacto, bajo el cual Cristo Melquisedec nos ha colocado al recibirlo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos los que vivimos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y dejo nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón con nosotros para finalizar nuestra parte. Ya se nos ha ido el tiempo casi completo, el que teníamos para aquí, pero el tema que teníamos para aquí es un tema que realmente nos muestra todo el programa que
que Cristo ha llevado a cabo y que todavía está llevando a cabo en el cielo. O sea, todo el programa divino de la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo y también de lo que será después durante el reino milenial. O sea, porque ese tema Melquisedec lo cubre todo. Porque Él es el que ha estado obrando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y Melquisedec en el Nuevo Testamento se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, por aquí tenemos a don Tirso por aquí para finalizar nuestra parte. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.